Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros en su canal 17 y en su programa Opiniones. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy voy a tener un programa que considero muy interesante, no solo por el tema que vamos a tratar, sino por el invitado. El invitado viajó a Miami, porque ustedes saben que recientemente el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo cumplió 20 años. Celebramos una cena y Leandro Gasco, cuando lo vi en Argentina recientemente, me dijo, estaré en Miami para participar en el 20 aniversario. Y el hombre honró su palabra. Vino a Miami, estuvo con nosotros en el aniversario, ya hizo aquí en el Canal 17 un programa con mi colega y amigo José Antonio Albertini, también hizo otro con mi también colega y amigo Pedro Román. Este es el tercero que hace en el Canal 17, que esperamos que sea del agrado de ustedes, pero con un tema diferente. Vamos a hablar de Argentina, de la situación política de ese gran e importante país y también de la memoria histórica argentina. Leandro, gracias por estar acá. No, gracias por esta posibilidad, querido Pedro Corso. Quiero decirte que me sentí fantástico en el evento de los 20 años y que como característica central aplaudo no solo la reunión de toda la gente que está comprometida con la causa noble de la libertad de Cuba, sino ese trabajo intenso que has hecho durante tantos años y que se fortalece en estos días para que también las nuevas generaciones asuman el compromiso, y ahí se distinguió bien en ese evento, así que te felicito por ello y te agradezco por esta posibilidad en Opiniones y con el equipo magnífico que tienes con Alchicó y por ahí y todos los compañeros. Es un excelente equipo el que tenemos en el Instituto de la Memoria Histórica, gente que trabaja muy duro, y aquí en el Canal 17 una serie de personas que son dedicadas y que se esfuerzan por llevar al televidente un producto terminado. Pero vayamos directamente al tema, porque lamentablemente si Castro es cruel y los Kirchner son malos, el tiempo es más cruel y más malo que cualquiera de estos dictadores o déspotas. Así que háblame de Argentina, háblame de la situación actual de Argentina, que todo parece indicar que en alguna medida los Kirchner Fernández van a retomar el poder. Bueno, estamos en un tiempo en el cual nos definimos, como yo suelo decir insistentemente, entre lo malo y lo peor, porque esta posible vuelta del kirchnerismo, que dicho sea de paso, según las encuestas, que no hay que mirarlas siempre con atención porque a veces se pueden producir algunos cambios, pero en definitiva, si vemos los números al día de hoy, todo parece señalar que Alberto Fernández, junto a Cristina Kirchner como vicepresidente, llegarían al poder después de las elecciones de diciembre, salvo que hubiera una segunda vuelta, y al momento no es posible. Una segunda vuelta milagrosa. Milagrosa. Ahora, Macri está haciendo algo. Macri está con un manotón de ahogado, tratando de ver qué hace en estos últimos días, muy poquito, para si logra revertir el escenario. Ahora es cierto, porque mucha gente se pregunta, ¿pero cómo puede ser? Toda la gente que en estas elecciones primarias votó por Fernández, ¿es porque son kirchneristas? No. Votaron un grupo, sí, que puede, digamos, seguir este tipo. Que creen en la propuesta de Cristina Fernández todavía. Un grupito, digamos, pero en realidad hubo un sector masivo de la población que le dio a Macri un voto castigo, sobre todo la clase media, porque no se puede vivir en Argentina. Macri hizo un desmanejo de la economía muy grande. Si un sueldo mínimo, antes de llegar Macri, eran $500, hoy a la gente le rinden como 191, y eso hay que resistirlo. A eso se suma que los impuestos, los servicios aumentaron al sacarse subsidios, por ejemplo el agua un 2.400%, el transporte, la nafta, la luz 3.000%, y todo eso es complejo de resistirlo para el bolsillo, y lo peor de todo es que en la clase dirigente política no se vio ejemplaridad.
Porque si tú vienes y me dices, vengo del kirchnerismo en donde hicieron atrocidades, que es cierto, yo reitero que para mí el kirchnerismo ha sido el peor gobierno de la historia, incluidos civiles y militares. Ojito. El peor de la historia de Lo Argentina. peor de la historia porque se robaron hasta el agua de los floreros. Pero el problema que tiene Argentina ahora es que no tiene justicia. Entonces, yo cuando escucho al presidente que dice, no, pero yo no me voy a meter porque la justicia es un poder individual. Tiene razón, señor presidente. Pero si en el kirchnerismo se llenaron de fiscales y jueces, camporistas o kirchneristas, y usted no audita o no controla, el Consejo de la Magistratura hace poco saca una investigación que dice que de las causas por corrupción en los últimos 10 años, de un 100% avanzó un 3%. Bueno, lo dicen ellos. Más pura realidad que esa no puede haber. Hay una conjunción de sucesos. Y él tenía poderes, Leandro, disculpa, para reformar el Poder Judicial. Sí tenía, lo que pasa es que Macri, tal vez por asesores, tal vez por desinteligencia, tal vez por ambición de poder, tal vez por pensar solo en el proceso electoral y no tener determinación, autoridad, decisión, porque él debería haber hecho reformas, incluso de recortes en el Estado. Apenas llegó que tenía todo el poder y que toda la gente lo aplaudía porque quería un combate, un cambio serio a la cuestión de la corrupción. Entonces, fue perdiendo, fue debilitándose con el tiempo, ahora es muy difícil lo que quiere hacer. Ahora ha dado una muestra positiva, y después seguramente ampliaremos de las cuestiones de memoria histórica, con una indemnización que da a familiares víctimas del atentado guerrillero al regimiento de Monte 29 en Formosa, que fue en 1975. Después con eso hay que hacer una aclaración y ver si se va a indemnizar a todas las víctimas. Es cierto que después de varias décadas es un buen gesto de Macri. También es cierto que esperó demasiado tiempo para hacerlo, que suena electoral, como todo lo que está haciendo ahora, que creo que Macri tiene dos cosas muy negativas. En lo particular él y parte de su entorno, mucha soberbia que se manifestó públicamente, eso es grave, en los medios después de estas elecciones primarias, cuando sale a hablar por los medios, casi que a enfrentarse con la gente que no lo votó. Un error gravísimo, porque justamente si él quiere acaparar votos, lo que tiene que hacer es con humildad reconocer que hubo errores por los cuales no lo votaron. No enfrentarse al que no lo votó, me parece. Pero realmente tiene que haber hecho un gobierno muy malo, Macri, sí, para que la señora Cristina Fernández, con todo ese hálito de destrucción, corrupción y violaciones de los derechos ciudadanos, tenga la posibilidad de retomar el poder, porque aunque ella no es la candidata presidencial, sí, es la vicepresidente. Bueno, se dice, por ejemplo, que ella lo que quiere, por eso va como vicepresidente, es obviamente una seguridad en la continuidad de la impunidad. O sea, que ella tenga el manejo de la justicia. Que el cuartico siga igualito. Excelente. Eso es lo que quiere y eso es lo que parece que vendría con el señor. Digamos también que Alberto Fernández, como la mayoría de los políticos, son el camaleón. Porque estuvo un tiempo con Domingo Cavallo, que estaba con Menem, ponle tú un poco más de derecha si quieres. Después Domingo Cavallo, el que fue economista de Menem. Claro, ¿no? ministro de Economía de Menem. Bueno, con él estuvo en un partido y Fernández iba para legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando olfateó que venía el kirchnerismo, dejó su puesto, la gente lo había votado, y se fue con Néstor Kirchner. Es decir, ahí demostró una cuestión de traición, pero bueno, los políticos buscan el progreso personal y económico. Perdóname, los políticos no. Esta clase de políticos, esa clase política, porque hay políticos que se sacrifican y dan mucho por su país. Lo que sucede, Pedro, es que no lo estamos viendo desde hace años en Argentina. Estoy de acuerdo contigo, lamentablemente. Se mimetiza un poco la generalización. Lamentablemente no, pero yo creo que es bueno que hagamos excepciones. Sí, claro que sí. Porque lamentablemente la política se ha convertido para muchas personas una manera de prosperar económicamente, prosperar socialmente, sin tener el compromiso social necesario, sin trabajar a consono con la oposición que están ocupando, sino que lo que buscan es lucrar y vivir bien sin haberse preparado intelectualmente para ocupar esas posiciones. Absolutamente. Y en Argentina lo que sucede también, yo reitero lo de la justicia, lo reitero porque cuando a mí me dicen, pero Macri, empresario,
de derecha, supuestamente. Bueno, muchas de las acciones de él fueron socialdemócratas. Aquí tuve hace varios años atrás, y no voy a decir el nombre porque puedo equivocarme, un amigo argentino que me dijo, Pedro, Macri es más de lo mismo. Así me dijo. Te dijo bien. Macri es peronista. Sí. El 99% de los políticos argentinos, aunque digan que no son peronistas, en su fuero interno son peronistas, son populistas y sienten el peronismo y cuando llegan al poder actúan como tales. Eso me lo dijo un gran amigo argentino que lo he tratado de que venga al programa, pero él los jueves no puede venir. Pero lo que pasa es que te dijo algo que es certero, aunque también debemos definir que el peronismo tiene demasiadas variables. En determinado momento... Y ninguna buena, creo yo, ¿no? Y claro, porque va con alianza a la izquierda, va con alianza más a la derecha, se va rotando para mantenerse en el poder. Entonces es peligroso. Bueno, eso responde a la naturaleza de Juan Domingo Perón, su creador, ¿no? Sí. Que era así también, tengo entendido. Sí, señor. Sí, populista y... Era un hombre que se ajustaba mucho a los tiempos. Ahora, fíjate este detalle también. Macri entra con el apoyo de los radicales contrarios a los peronistas. Contrarios históricos, sí. Claro, entonces lo que hace ahora de buscar un vicepresidente como Miguel Pichetto o Pichetto, con 30 años en el Senado, eternizándose en el poder. Peronista él. Me parece a mí que es parte de una traición también. Porque si tú vas con un apoyo de un sector y tu meta es solo la electoral, pero cuando uno tiene una meta solo electoral, va perdiendo decencia, va perdiendo dignidad. Y además, Miguel Pichetto no es cualquier cosa. Es un señor que en su momento votó el memorando de entendimiento con Irán, aliándose al kirchnerismo. Recordaremos todos la cuestión impune que sigue del asesinato del fiscal Nisman. Y por ahí también Miguel... Y eso no lo ha aclarado tampoco Macri en su gobierno. Bueno, a veces ha ido a Naciones Unidas, se ha dicho que hay que resolverlo todo, pero donde tiene que resolverlo es Argentina, no es Naciones Unidas. Claro, es que eso es lo que pasa. ¿Viste los discursos? Y además porque todos sabemos que ahí cuando se asesina al fiscal Nisman, lo primero que se hizo es contaminar la escena del crimen. ¿Tú estás convencido de que fue asesinado? Absolutamente. Pero además, después de que se produce el asesinato, inmediatamente va a golpear la puerta, por no decir que se introducen directamente, los funcionarios del kirchnerismo. El ministro de Seguridad primero. Entonces, bueno, si se sabe todo eso, ¿por qué no hay una investigación que avance? Porque nosotros tenemos en Argentina un gravísimo problema con la justicia. Gravísimo. Entonces, cuando a mí me dicen o me evalúan a Macri, yo lo que les digo es que creo que es él el que le abre la puerta para que vuelva Cristina Kirchner. Lamentablemente es así. Hay que reconocerlo, aunque duela, aunque duela. Y ahora está con sus acciones para ver si puede revertir algo, pero lo que debió acontecer en Argentina es que la señora Cristina Fernández de Kirchner fuera presa y devolviera los millones de dólares que se robó. Y si ella tiene, a través de testaferros, hoteles o lo que fuere, no solo la provincia de Santa Cruz, que hay investigaciones que se sabe se utilizaron para lavar dinero, sino en otros países del mundo, pues bueno, que se avance en las investigaciones. Por allí el gobierno de Estados Unidos ha dicho en su momento que tiene todo para colaborar con la justicia. El problema es que nosotros no tenemos justicia, entonces es difícil que colaboren con nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, no quiero dejar de decirte, más allá de los desmanejos económicos que vivimos hoy, que los últimos 2 días el ama de casa que va al supermercado vio en un 25% incrementado los productos básicos de la canasta familiar. O sea, la inflación está fortísima. Está fortísima, el peso devaluado terriblemente y Macri, también hay que decirlo, con el dinero que pidió el Fondo Monetario Internacional no ha hecho bien las cosas, porque utiliza esos millones de dólares para contener supuestamente el peso que no se contiene. El país está perdiendo reservas lastimosamente. Y contrayendo una deuda grande porque fueron más de 50.000 millones de dólares. Absolutamente, que nos queda endeudados por mucho tiempo, ¿no? A ver, lo mismo que la capacidad del Estado. Si tenemos 1.800.000 personas de más, por ahí un candidato que se llama José Luis Espert,
y otro que se llama Gómez Centurión, que han sacado poco nivel de votos, pero que tienen dos propuestas, me parece que valederas. Uno, porque tiene digamos, persigue una derecha un poco más nacional, con cierta combate a algunas cosas del nuevo orden mundial, y otro porque desde una posición libertaria, me refiero, el primero era Gómez Centurión, el segundo, al que menciono ahora, es José Luis Espert, manifestó en los medios que había que echar 1.800.000 personas del Estado. Y así sonó duro y fuerte en medio de la crisis. Pero él lo que sostenía es que esa gente había que reubicarla en empresas privadas, lo cual me parece muy bueno, porque se quita toda esa gente. Pero es tan poderoso el sector privado argentino para poder absorber 1.000.000 y tanto de personas. Bueno, hay que buscarle la forma. Aunque fuere en principio con algún tipo de subsidio, que yo no estoy de acuerdo con subsidio, pero reconozco que hay que buscar la forma de que en la persona se genere una cultura de trabajo. Porque la clase media en Argentina está financiando, trabajando 20 horas por día, financiando a un ejército de vagos que recibe subsidios que los generó el kirchnerismo, pero que los aumentó. ¿Los sigue pagando Macri? No, no solo los sigue pagando, los aumentó. Más socialista que eso no hay. Más populista todavía que los Kirchner. Pero claro, claro que sí. Entonces eso genera una gran indignación, porque además es gente a la que no se le concibe esto de la educación y de la cultura del trabajo. Entonces no quieren trabajar, porque ¿para qué voy a trabajar si yo cobro? No mucho, poco, pero no hago nada con eso. Y se lo saco al pobre comerciante que está asfixiado de pagar impuestos, y esa es la gente que no lo vota Macri, o que no lo votó. Es una desinteligencia grave eso, y también quiero decir, ya hablando de cuestiones de justicia, que como recién yo señalaba, que me parece positivo que se indemnice a las víctimas del ataque al Regimiento 29 de Formosa, que me citó en el año 1975 y volvemos de alguna forma a Perón. Ese fue el que comandó un montonero, ¿no? Claro, fue... Firmenich. Sí, fue la guerrilla montonera, pero lo contextuamos en el año 1975 cuando estaba Isabel Martínez de Perón, que fue una cosa muy sensible. Pero ¿por qué te tomo este dato, Pedro? Porque en ese ataque, fíjate tú que había soldados bañándose y vinieron los guerrilleros con su operación de asesinar claramente para querer tomar el poder. Pero Macri también comete ahí un gravísimo error desde un contexto general, porque que se indemnice, está bien, a las víctimas que no recibieron indemnización de la otra parte, porque los guerrilleros han recibido a razón de $250.000 por cabeza, todos casi, y algunos han devenido en grandes empresarios como Montoto, Sokolowicz, etcétera. Pero lo que yo digo, porque escuché a gente del entorno de Macri diciendo que ellos van a intentar, digamos, rescatar esta cuestión, indemnizar con los ataques que se perpetuaron durante los gobiernos constitucionales. Por eso ahí fue al 75. Lo ideal es que sea todo, porque ahí tenemos más de 17.300 víctimas de todos estos ataques en los años 70, nunca reconocidas ni indemnizadas. Y tenemos, y ahí va la cuestión Macri también, de las 518 miembros de fuerzas de seguridad, militares y civiles presos en cárceles comunes, con aberraciones jurídicas, en algunos casos sin sentencia. ¿Presos todavía? Fallecidos, te estoy diciendo. De 518 fallecidos, 177, el 34,17% han fallecido desde que llegó Macri al poder. En cárceles comunes y con una cuestión de revancha y venganza terrible. ¿Cuántos guerrilleros hay presos? Ninguno, señor. No solo no hay ninguno preso, sino que casi muchos son bastante ricos con el dinero y reivindican... Todas estas personas que cometieron atentados, pusieron bombas, tuvieron prácticas terroristas, que lucharon contra la dictadura militar, pero también combatieron la democracia. Claro que Argentina. Sí, claro que sí. Bueno, ahí está el Ejército Revolucionario del Pueblo con la tablada ya en 1989, que no era gobierno militar. Lo que pasa es que aquí hay que decir la verdad completa. Si los militares hicieron mal gobierno, si cometieron excesos, si manejaron mal la comunicación, cierto y mucho más. Pero del otro lado se los sigue
caratulando como en los jóvenes idealistas que buscaban la liberación. Entonces, es grave la cuestión porque hasta el mismo expresidente Rafael Videla, que hay que decirlo, cuando muere en la cárcel, la revancha y la venganza fue toda, en ese caso como en muchos más. Él estaba con un cáncer terminal y así todo se lo dejó morir y hay una causa judicial que ya está hablando de una mala praxis, que veremos si avanza. Porque una mala práctica en su contra. Claro, que se lo dejó morir sabiendo cómo estaba tomando coagulantes, creo, todo lo demás. Fallece sin la atención médica que requería, ¿no? Como en un acto de ver hasta dónde esa venganza, esa fuerza de la venganza y del odio iba contra él y contra muchos más. Yo recuerdo que hace varios años estuvo aquí una activista argentina muy talentosa, Victoria Villarruel. Sí, claro, la conozco. Que ella denuncia con mucha vehemencia, con firmeza y con argumentos, las tropelías y los abusos cometidos por la extrema izquierda argentina contra los gobiernos militares. Porque hay que decirlo con todas las palabras. Claramente. Hay víctimas y victimarios en todos los sectores políticos de una sociedad. Sí, señor. Pero en Argentina, al igual que en Chile, se ha tratado siempre de poner más de víctimas que de victimarios a los grupos irregulares. Absolutamente. Contrario a lo que ocurre en Cuba. Sí. En Cuba los victimarios han sido los que están en el poder, las víctimas han sido los que se les han opuesto, pero en Cuba los victimarios en el poder están santificados, no tienen problemas, son desde la perspectiva de la dictadura justos. En Argentina es lo contrario. No, en Argentina acontece todo esto y es triste, muy triste, porque parece que nadie les da voz. Y pese a errores cometidos por los militares, es cierto que no tenemos una Cuba en Argentina gracias a ellos. Y se lo estamos devolviendo... No, ni tampoco en Chile. Sí, pero Chile ha sabido manejar mejor las cosas. No, Pinochet fue un buen relacionista público al lado de la Junta Militar Argentina. Sí, señor. Y entonces, bueno, esta es una cuestión principal. Y aclaro que en ningún momento justificamos dictaduras militares de ningún tipo, ni la de Pinochet, ni la de Videla, no están justificadas. Las dictaduras militares, como ninguna dictadura, puede estar justificada desde mi punto de vista. Claro, lo que sucede es que siempre hay que pararse en el contexto histórico también, ¿no? Porque para saber que en ese momento había también una clara intención por adoctrinamiento producido en Cuba, Checoslovaquia, la Unión Soviética, de que en Latinoamérica el comunismo se implantara, se tomara el poder. Porque si no, sin esto queda todo muy descontextuado. El castrismo hizo un esfuerzo muy serio para ejercer no solo influencia, sino controlar los gobiernos del continente y poner títeres al frente de cada uno de estos países. Y un manejo poderoso de la inteligencia, a un primerísimo nivel. Sin duda alguna. Entonces, ya viendo esto, y uno, claro, en medio de todo este contexto, a mí lo que me gustaría en algún momento es que se investigue, por eso vuelvo siempre a la justicia, por ejemplo, la plata de todas esas bombas y secuestros. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió y a dónde fue? Porque ahora hay empresarios, yo hice mención hace un rato de algunos, que desde que llegó la democracia son grandes comerciantes y van cambiando de gobierno. Y siguen siendo grandes comerciantes, más grandes todavía. Y van acrecentando sus negocios. Entonces tenemos eso por un lado y la aberración jurídica o la desigualdad por el otro. Entonces ahí sí que se impone una necesidad de alzar la voz, ¿no? Y también es cierto que hay que estar viendo todo con lupa y con detalle. Yo, por ejemplo, me sentí indignado cuando Macri, junto al presidente Obama, en Argentina fueron al Parque de la Memoria a dejar flores, y entre todos los nombres de los guerrilleros había uno que asesinó en un comando al cónsul norteamericano en Argentina, John Patrick Egan. Esa familia nunca tampoco fue ni indemnizada ni reconocida. Entonces, ese tipo de acciones... Y no era un represor el que estaban asesinando, era un funcionario consular. Por eso, pero es inconcebible que ni el presidente del país donde aconteció, ni el presidente Obama,
al cual respondía en otro tiempo, pero bueno, hablamos de funcionarios de un mismo Estado, hagan algo de esas características. No sé si fue por desinformación, como me dijo alguien, no me importa por qué, pero la acción está visible y merece mi repudio desde ya. Por eso cuando el presidente actual de Donald Trump fue a Argentina y lo hizo desde un lugar de seriedad, sin involucrarse en ninguna de estas cuestiones, me pareció muy positivo. Porque nosotros tenemos a flor de piel, hay mucha sensibilidad con esto. Cuando se abrieron los archivos, hace poco que Estados Unidos da Argentina, estos archivos se piden en la época de, hace unos años atrás, cuando estaba la Alianza, un gobierno también conflictivo, ¿no? Veníamos de la crisis del 2001 y todo eso. Se incrementa el pedido de los Kirchner, luego Obama, y luego, bueno, Trump da los archivos porque venía de antes. Leandro, se nos acaba el tiempo. Sí. Bueno, la cuestión es reforzar esto de la libertad, de la justicia, de la unidad, y ojalá que Argentina progrese en base a la verdad y al bien, porque tiene todo para hacerlo. Tiene todo para hacerlo, pero le falta un detalle muy importante, que la mentalidad de las masas populares cambien y asuman la responsabilidad ciudadana que tenemos todos los ciudadanos. Que así sea, y un honor grande estar contigo, Pedro. Oye, te lo agradezco mucho que hayas venido, pero todavía te queda un minuto más para que nos hables brevemente de que las madres de las plazas de Mayo, si manipulan o no manipulan la información concerniente a sus parientes desaparecidos. La manipulan, se han convertido en falsas líderes de derechos humanos. Eve de Bonafini, de Madre de Plaza de Mayo, con su discurso negativo, agresivo, está en el canal oficial, en la televisión pública de Argentina, pagada por todos nosotros, recibiendo constantemente y habiendo homenajeado a Fidel Castro. También bajo el gobierno de Macri. Sí, señor, y haciendo un programa, por ejemplo, de homenaje a Fidel Castro, y lo pagamos, lo paga a todos los ciudadanos, y Macri también lo permite eso, y la señora Carlotto, que estuvo hace muy poco con Díaz-Canel, hablando de derechos humanos, también da mucha vergüenza, ¿no? Porque ella tiene a todos los familiares en la política, todos con cargos y además separada ya de hace mucho tiempo de la Comisión de la Memoria por robo o manejo poco discrecional del dinero. Pero también estuvo involucrada en escándalos económicos la señora Bonafini. En muchísimas causas de corrupción, le han dado hasta una universidad por decreto financiada por los Kirchner, que todavía sigue para adoctrinar en comunismo, digamos. Terrible, terrible. Alejandro, bueno, tenemos que seguir conversando. Muchísimas gracias por haber estado y gracias de nuevo por haber venido de Buenos Aires a participar en el 20 aniversario. Gracias a ustedes por haber estado esta tarde una vez más en Opiniones, pero tengamos presente una expresión de José Martí. La palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. A ti.